Muy buenas noches, mi nombre es Cristian Jean-Pierre Barrios Devia, soy estudiante de Contaduría Pública, tercer semestre en la Universidad Uniminuto de Dios en la ciudad de Ibagué. El día de hoy les voy a presentar un trabajo del área de desarrollo social contemporáneo. El tema se llama El aporte de Juan Pablo II a la doctrina social de la Iglesia. Bueno, el, fue el Papa Juan Pablo II fue el Papa 264 de la Iglesia Católica y el soberano de la Ciudad del Vaticano desde el 16 de octubre de 1978 hasta su muerte en 2005. Bueno, tras haber sido obispo auxiliar desde 1958 y arzobispo de Cracovia desde 1962, se convirtió en el primer papa polaco de la historia y el primer no italiano desde 1523. Su pontificado de casi 27 años fue el tercero más largo en la historia de la Iglesia Católica desde el de San Pedro. Se cree que entre 34 y 37 años, aunque su duración exacta es difícil de determinar. Bueno, em, es abundante y riquísima lo que hizo el Papa Juan Pablo II en la doctrina social de la Iglesia, en su oposición ante el conflicto, la guerra, el hambre, donde se hace es evidente la intervención de la Iglesia. Es uno de los líderes más influyentes del siglo XX y recordado y reconocido por el anticomunismo. Cuando hablamos de líderes del siglo XX, para mí el Papa Juan Pablo II es uno de los más influyentes a nivel mundial. Estoy dejando fuera lo que es la religión, estoy hablando de los líderes globalmente, eh, como lo fue Mandela, como fue Gandhi. Entonces me parece uno de los más influyentes, los más importantes. Este es reconocido por el anticomunismo, eh, el cual combatió la teología de la liberación con la ayuda de su mano derecha, Joseph, y darle fin al comunismo en Polonia. Como sabemos, Polonia en ese entonces era un país muy comunista, al igual que algunos países en, en, en el continente europeo, y pues lo que hizo el Papa fue erradicarlo de algunos países, no de todos, pero de algunos. Entonces fue muy influyente en ese aspecto. Cuando hablamos de doctrina social, hablamos de lo que es la enseñanza, las costumbres de la Iglesia Católica, que va enseñando época tras época en la vida de la sociedad. Este pensamiento social inicia con el Papa León XIII en el siglo de 1891, y es cuando el Papa Juan Pablo II retoma este tema con la pobreza, en donde su publicación habla sobre el cambio en el trabajo, en donde habla cómo se consigue el trabajador. Eh, él inicia este tema debido a la desigualdad social que hay en ese entonces, la pobreza, todo lo que se ve en ese entonces. Entonces él decide retomar este tema y expandirlo a nivel mundial. Por esta razón yo digo que es uno de los más influyentes, porque eh, muchas personas ven la iglesia como una forma de vida, como hay otros que lo ven como simplemente un adoctrinamiento y que uno debe vivir bajo unas reglas de Dios, y pues es cuando ahí se ve lo que es el ateísmo. Y pues para mí la iglesia es muy influyente debido a que pues le enseña a las personas cómo ser, cómo tener ética, cómo ser una persona de valores, cosa que se está perdiendo mucho debido a que las personas o los jóvenes ya no están siguiendo lo que es la iglesia, no están eh, llevando, como se puede decir en pocas palabras, a Dios en su corazón. Entonces esto ayuda a que lo que el Papa Juan Pablo II hizo se vaya acabando, pero pues eh, vendrán otras personas que sigan con este tipo de pensamiento. En el año 2004, la Santa Sede da publicación del libro La Doctrina Social de la Iglesia. Es en donde resume las enseñanzas de la Iglesia, que nace como un deseo del Papa Juan Pablo II, un año antes de su muerte, en donde habla de su experiencia en el sistema totalitario, en donde eh, pisoteaban a las personas, y pues como hablé anteriormente, lo que es eh, eso de la pobreza y la riqueza, cuando las guerras, la cuestión del hambre, es, y gracias a esto decide seguir más a Dios, iniciar su rumbo
a diferentes países para enseñar y globalizar lo que es la palabra del Señor, de su ámbito social, a todo aquel que decide ser escuchado. Y pues por esta razón es que el Papa Juan Pablo II se vuelve uno de los papas más influyentes en lo que es en la parte social. Eh, Creo que todas las personas o todos los papas, padres, pastores, como se le quiera llamar, deberían tener en cuenta. Las personas tendemos a ser muy independientes, no pensamos en los demás y creo que deberíamos preocuparnos más por lo que es la sociedad, debido a que si la sociedad está bien, si nuestro ambiente está bien, nosotros vamos a poder estar bien. Entonces, eh, me gustaría que este personaje, Juan Pablo II, se tuviera más en cuenta en lo que es la enseñanza en la universidad, debido a que, como dije anteriormente, me parece excelente que las personas empiecen a tener más cultura y decían ser más, sí, más a dar la prestación de un servicio sin necesidad de adquirir eh, monedas, dinero, o sea, dinero, sin necesidad de esperar algo a cambio. Entonces, es más o menos esto lo que hace el Papa Juan Pablo II, porque pues, eh, es mucho de lo que se va a hablar y la doctrina social de la iglesia me parece perfecta y pues espero que les haya gustado este video. Muchísimas gracias, buen día.